Bueno, Esteban Estalayo, Loli Martínez, ¿cómo estáis? Muy bien, excelente. muy contentos de estar aquí contigo. Sí, compartir estos momentos de encuentro, una bendición muy grande. Bueno, estamos aquí en medio de la calle, ¿eh? Sabéis que, bueno, con cada invitado, y en este caso 2 invitados, especiales siempre, tratamos de buscar espacios que representen un poquito la vida del ministerio que vais a compartir ahora con nosotros y con todos los que nos están viendo y escuchando. Y hemos escogido la calle. ¿Qué pista nos da esto? A ver, ¿cómo os sentís vosotros aquí en la calle? ¿Os sentís como en casa en la calle? Pues sí, totalmente, porque ha sido nuestra vida en estos 44 años, pateando muchas calles, muchos lugares, por diferentes ciudades. Les estamos dando pistas a los que nos escuchan. Ya has dicho que os habéis pateado muchas ciudades. Vamos a hablar de colportaje hoy, porque sois 2 colportores, quizás los 2 últimos colportores en España a tiempo completo que habéis estado y que, bueno, recientemente habéis pasado a la buena vida de la jubilación, o ahora me decís vosotros. ¿Qué es un colportor? Bueno, colportaje, alguien decía que es un ministerio del más elevado carácter, ¿no? Una niña, que era hija de colportor, le preguntan en el colegio a qué se dedicaba su padre y ella, de una forma natural, les dice: mi padre vende libros a los que no quieren comprar, ¿no? Y Nicolás Chaig, era un pastor de colportaje, llamaba la Universidad de los Golpes Bajos, ¿no? Por los nos que recibimos y demás. Pero a la vez, en mi vida he orado tanto en un trabajo como cuando colporté, ¿no? Y es por eso, porque dependes más del Señor, ¿no? Aunque donde hay más dificultad es donde más dependes del Señor. ¿Cuántos años, Loli? Bueno, pues antes decirte que yo resumiría la pregunta que has hecho, ¿no?, en 2 palabras. ¿Qué es el colportaje? Para nosotros, nuestra vida. En 2 palabras te lo digo, nuestra vida. Porque comenzamos a colportar en 1979, octubre de 1979. 18 años, 21. Así que toda nuestra vida. O sea, que 44 Casi años. 44 años, sí. 44 años colportando. ¿Cuántas puertas habréis tocado? ¿Cuántos kilómetros habéis recorrido? ¿Cuántas ciudades? ¿Tenéis un cálculo más o menos? Sí, lo tenemos todo muy registrado. Sí. Sí, la verdad que... Hombre, en cuanto a ciudades, sí. Como dice Lucas 14, ¿no? Porque el colportaje también es eso, salir por los caminos, por los vallados, e invítalos a entrar, ¿no? Entonces sentíamos que el Señor nos llamaba a todo el mundo. Entonces hemos estado en conventos de clausura, cuarteles de la Guardia Civil, circos, cárceles. Me acuerdo con 21 añitos, cuando empecé, el director de la cárcel de una cárcel del norte me dijo para presentar a los empleados, ¿no? Y al final no pudo ser y me dijo luego para los presos. Y era la primera vez ahí ante etarras, asesinos y demás, poder presentar, ¿no? No pude presentar a publicaciones, pero nos abrió la puerta para luego presentar el Evangelio y íbamos todos los fines de semana allí, ¿no? Hemos estado con todo tipo de sanitarios, hospitales. Me acuerdo de un hospital donde el director nos escribió: tenéis las puertas abiertas para entrar completamente donde queráis. Y después de 2 meses de haber vendido un montón, cuando fuimos a darle las gracias, dice: pero era para vender libros. Y claro, dimos gracias al Señor porque había velado la intención que llevábamos y fue una bendición, ¿no? Hemos estado en Guinea Ecuatorial, también con Grigol, que mencionábamos, ¿no? Con el ministro de Salud, y nos sacamos una foto y nos escribió: tenéis las puertas abiertas del país, y los almacenes que estaban llenos de los libros de Sa Feliz se fueron vaciando, llenos de polvo que estaban, se fueron vaciando, y gente haciendo cola para pedir los libros. O sea, hasta la televisión de allí nos dejaron presentar los libros. Muchos rincones, muchos lugares, y la verdad que ha sido muchas bendiciones. O sea, el colportaje ha sido ver maravillas del Señor, ¿no? A raudales. ¿Cómo es eso de entrar a puerta fría a uno de estos espacios? Casas supongo que también habéis ido, edificios. Sí, no tanto, más a profesionales. Esteban se ha dedicado más a la labor de venta, yo me he dedicado más a la labor de avanzada, que luego hablaremos también, si te parece.
y bueno, ahí que te responda Él. Sí, ahí es a través de la oración constante, ¿no? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, en una ciudad, ya había estado otro colportor, que había entregado material a personas que me dicen, no, si ya los tengo, si las tenía mi padre ya. Digo, uy, madre, pues empezamos bien. Voy a un sitio donde ya tienen material, ¿no? Y orando, pues el Señor, me acuerdo que era camino de la estación, me dijo, entra ahí. Me acordé del texto que dice, todo lo que te viene al alcance de tu mano es mirate en hacerlo. Eclesiastés. Eclesiastés. No es de los fuertes la batalla ni de los rápidos la carrera, sino Dios da a todos oportunidades. Entonces dije, Señor, dame esta oportunidad. Estoy con el director de una emisora, la más importante de radio de allí, y nos caímos bien, para presentar muy mal, pero me dice, tienes media hora de programa. Ah, sí, pues el viernes mismo, ya me dijo él, cuando quieras. Y ya la gente te iba conociendo por la radio. Luego la televisión, la misma empresa tenía luego la televisión de allí, a través de la televisión que nos anunciaban los libros, también. Y luego una revista donde también se anunciaban los libros y colaboramos con una página de salud, ¿no? Total, que allí ya me dice, al ser conocido, por la gracia de Dios, calle por calle, todos los rincones lo hacíamos. Entonces, el Señor es el que va adelante. Lo maravilloso que aún zonas duras y difíciles, Él te va dando los métodos, ¿no? Estáis los dos aquí porque esto es un ministerio de los dos. Sí. Habéis tocado Nosotros puertas. somos uno. Eso es. Somos uno. Te cuento que yo he vivido experiencias que se las he contado a ella y le tengo que decir, ¿dónde me pasó aquello? Ella se acordaba de detalles que yo no me acordaba. ¿Cómo os enganchasteis a esto del colportaje? Sí, en un estudio bíblico del abuelo de tu esposa nos contaba cómo... El pastor Luis Bueno. Pastor Luis Bueno, pues como colportando él de joven, pues en un bar, un hombre ahí fortachón le dice, ¿qué alimentación sana y qué cosa? Te echo un pulso, si me ganas, te compro los libros, ¿no? Y le ganó al pulso, ¿no? Aquello me impactó cómo nos hablaba del colportaje y con 19 años, recién bautizado, pues empezamos a probar como colportor estudiante, ¿no? Y luego ya en el servicio militar, que por el sábado teníamos libre, tuve muchas guardias. Entonces ahí oramos mucho, Señor, ¿qué tienes para nosotros? Casualmente estábamos en una ciudad donde había un colportor de avanzada allí, en un piso nos reuníamos. Y luego en la mili conocí, por medio de Víctor Ribeira, de un hermano, que éramos los dos adventistas, pues conocí aquí a Loli, por carta. Entonces me quedaba en casa de otro colportor ahí en La Coruña. Por carta, ¿eh? Quien nos esté escuchando ahora, algún joven, ¿eso qué? ¿Eso Sí, qué es? que era aquello, ¿no? Nos conocimos y enamoramos por carta. Es una historia bonita, que además a Esteban le gusta siempre contarla, pero bueno, igual la dejamos para otro día. Esa la dejamos, haremos otro en persona de parejas específico y ahí es lo contamos. una historia muy bonita, muy bonita. que bueno, es lo que marca también nuestra vida, cómo se desarrolla todo. Pero bueno, fíjate que está relacionado, porque al Sí, final es palabra totalmente. impresa. Y vosotros lo que habéis llevado, porque el reportaje al final pues son libros, es literatura, Sí, sí. que lleváis a las personas y es palabra impresa, ¿no? Otra forma de llevar el amor también a la gente. Sí, es una labor que a través de las publicaciones es una forma de entrar, pero lo que estás buscando realmente son las almas, ¿no? Estoy pensando en una persona, ¿no? Por ejemplo, que yo cobraba en esta ciudad que te comentaba de la radio y la televisión, personalmente los plazos que la gente te pedía, los libros a plazos, y me di cuenta en esa calle que me había dejado en un chaflán. Chaflán se dice en Albacete, una esquina. Una esquina. En La Rioja también, ¿eh? Sí, Somos del Chaflán. Chaflán, también. Y había una panadería, ¿no? Y había una chica ahí que estaba leyendo, le presento, y al final pues no adquirieron el material, pero quisieron estudiar la Biblia con su novio y su futura suegra. Hoy es la anciana de la iglesia de esa ciudad, ¿no? Entonces, quiero decir que es maravilloso porque aunque no haya ventas, Claro. Hay almas. hay almas. Entonces... Que es el objetivo principal, ¿no? Eso es. ¿Quién es Jesús para ti, Loli? Y después Hombre, Esteban, que esta es pregunta mi Señor, es mi Dios, es mi todo. Además, vamos, en mi experiencia, cómo le conocí, cómo me sostuvo hasta el día de hoy, o sea, es que yo ya no le pido nada al Señor, sino que yo vivo dándole gracias, porque nuestra vida es un milagro.
Y ya te digo, necesitaríamos unos cuantos programas para que la gente viera que efectivamente, los hermanos vieran que efectivamente no estamos exagerando, al contrario, nos quedamos muy cortitos para darle gloria al Dios que nos ha sostenido en todos estos años, ¿no? Desde, fíjate, yo soy de La Coruña, el de Euskadi, de Guipúzcoa, cómo en 1978 llegamos a conocernos, tan distantes, sin vernos nunca, nos enamoramos sin vernos ni conocernos. 40 días de noviazgo tuvimos. Y luego, bueno, pues el comienzo del colportaje, ¿no? Cómo nos lleva primero a conocernos, a casarnos, a iniciar el ministerio de colportaje. Esteban deja su trabajo fijo en una empresa allí en Guipúzcoa que ganaba bien, que exportaba mucho. Bueno, su familia, la mía, se volvieron locos, recién casado, ¿en qué está pensando? Dejar un trabajo fijo para irse a vender libros. Una persona tan hipertímida, porque súper tímida yo me quedo corto, hipertímida como era Esteban. Yo no conocía a nadie más tímido que Esteban, súper tímido. Y bueno, entonces, claro, a los hermanos de iglesia le decían, Esteban, los hermanos allá en Bilbao, Esteban, que no todo el mundo vale, así solamente, que no todo el mundo vale. Nadie le animaba a colportar. Sin embargo, nosotros sentíamos el llamado del Señor con tal claridad que no teníamos lugar a dudas. O sea, en ningún momento se me ocurrió a mí decirle, oye, ¿cómo vamos a dejar el trabajo ahora recién casaditos? No, porque los dos sentimos el ministerio, los dos sentimos el llamado en todo. Entonces somos uno. No es que sea él por un lado, yo por otro, somos uno. Entonces hemos estado de acuerdo en todo, el Señor nos ha unido, nos ha juntado. Esteban, ¿quién es Jesús para ti? Todo. Es el obrero principal de este ministerio, el que nos ha acompañado en estos años, que me ha provisto de muchas bendiciones constantemente. Que hay dificultades, porque claro, vas a, me acuerdo, en una carpintería, ¿no? Están todos así, con los brazos cruzados, y dices que vamos a cerrar. Entonces, ¿qué haces ahí? Entonces el Señor, que está a tu lado, te dice, pues anímales, pídeles orar, y ahí en medio de la carpintería, de los 14 trabajadores, ¿queréis que hagamos una oración? Sí, somos creyentes, y ahí en medio, sin presentar libros ni nada, estuvimos orando, pidiendo que el Señor que nos acompaña bendijera esa carpintería. Fuimos trasladados y luego no sé qué pasaría, pero yo estoy seguro que Dios bendijo a esos obreros. Y es el que te da las ventas. Una vez era una calle que estaba todo terminado ya, y dije, Señor, ¿dónde voy ahora? Y me dice, ¿ves esa persona que está con un folleto? Pregúntale. Fíjate, que no conozco de nada a esa persona, ¿no? Y digo, oiga, ¿qué es eso que están mirando ahí? Esto es de un Naturhaus que han abierto ahí en tal sitio. Me apunté la dirección, ¿le importa que...? No, apunto, voy, venta. Pero claro, ¿quién es el que te dice? Claro. Es el Señor. Que te guía. Claro, lo contáis de forma muy natural, digamos, sí. que escucháis. Sí, los primeros asombrados somos nosotros. Sí. Los primeros sorprendidos, porque como decía una vez el amigo, no es lo mismo contarlo que vivirlo. Entonces, los primeros sorprendidos somos nosotros, y hasta el día de hoy, cuando miramos atrás nuestra vida, decimos, ¿pero cómo? Si éramos dos niños de 18 y 21 años, ¿no? El Señor os capacitó y dices, ¿cómo? os ha ido ¿De dónde vino, ¿no? todo esto? ¿Dónde salió? Todo lo ha hecho Él. O sea, Entonces, Él es el protagonista principal, y no es humildad, es la realidad. Es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para ilustrarte esto que te decimos, que no está en nosotros, sino que es el poder del cielo, estaba con él en Guipúzcoa, en Tolosa, en una farmacia que Esteban había visitado varias veces y nunca había querido comprar. La señora le gustaba el material, sí, pero nunca se había materializado. Total, que íbamos por ahí viendo negocios y tal, y me dice Esteban, mira, vamos a entrar en esa farmacia y me cuenta esto que te estoy diciendo. Digo, bueno, pues si ya has ido más veces, no ha comprado... ¿Por qué vamos a ir a molestarla a esta señora otra vez más? No vamos a resultarle pesados. Bueno, vamos a entrar, ya que estamos aquí. Bueno, entramos. La señora le recordaba los libros, y muy amablemente le dijo, sí, ya me visitaste y ya te dije que yo no quería comprar. Además, ahora estoy para traspasar, ya tenía el traspaso hecho de la farmacia, o sea, con menos razón para adquirir el material, ¿no? Bueno, en ese momento le llaman por teléfono. Yo a Esteban le decía, vamos.
Y él, espera, me decía Esteban. La señora habla por teléfono. Esteban le pone un libro delante. Y la señora, según va hablando, dice, pues sí, tengo aquí a unos que me están enseñando unos libros, y va pasando hojas. La verdad es que son muy bonitos estos libros. Y veía cómo ella se iba entusiasmando, ella solita, hablando con la persona con la que estaba, se iba entusiasmando. Termina la conversación y dice, ¿sabes qué? Te voy a coger los libros. Y dice, orando los dos, ¿no? Te puedes imaginar, oraba él, oraba yo, pero yo con un pie en la puerta, porque yo decía, es que vamos a quedar aquí de ridículos ya, asombrada. O sea, yo salí de allí y le digo, Esteban, esto no lo has vendido tú, esto no lo hemos vendido nosotros, esto lo ha vendido el Señor. Todas. Porque no hemos hecho, bueno, y tiene ventas de no hacer ni siquiera la presentación. Gente que te llama y, oye, tráeme los libros, que has estado, bueno... Cosas increíbles. En la pandemia hemos hecho ventas que no hemos conocido, se les ha enviado, pero ni les hemos visto la cara, ¿no? Ella mencionaba a amigo una semana que estuvo saliendo conmigo ahí en Vitoria. Fue una semana muy bonita, bendecida, y terminamos el viernes. Eran las 2, estábamos en un centro de salud y me dice, vamos a casa ya, que terminamos la semana. Y según salimos, un médico que venía con regalos de los representantes dice, oye, ¿qué traéis? Y nosotros ya, como nos íbamos, es un programa de patología y nutrición, así en un lenguaje de ellos. Y seguíamos para adelante, ¿no? Ah, me interesa. ¿Qué habrá entendido? Nos miramos y al rato vemos que saca el móvil y llama. ¿Qué va a hacer? Oye, dame el número de cuenta. Y mientras le va a dar el número de cuenta, tenemos otro material de fitoterapia y demás. También me interesa. Pero el número de cuenta, ¿para qué? Y digo, es que hay otro material de familia, entonces eran 10 volúmenes grandes de 600 y pico euros. Y, oye, vamos a mi despacho. Total, que yo apunté la cuenta de él en una libretita que llevaba, sin saber el hombre que le habíamos presentado, y compró los 10 tomos. Le presento el libro religioso también, El Camino a Cristo. Nos dio la mano en 2 bolsas ahí, le entregamos los libros, la mano nos dio 100 veces. Este amigo dice, ¿solo por esto han merecido venir esta semana? Claro. Sí, llegó a casa y me decía eso. Bailando una pata. No paraba de repetir, es que no es lo mismo contarlo que vivirlo. Que vivirlo, claro. Entonces, es el Señor el que vende. Maravillas. Es como Jonatán cuando va con su criado, ¿no? Y van cayendo los filisteos delante, ¿no? Es la misma experiencia, ¿ves? Cuando dejas que el Señor vaya adelante, yo por eso ya todos los últimos años yo ya le decía al Señor, presenta tú, pero si eres el que vendes, ¿yo qué hago? Si a veces me han salido presentaciones tan bordadas que decían, me daban ganas de comprármelos yo a mí mismo, porque ha salido todo fenomenal. Y te dicen que no. Así que llega un momento que te derrumbas y dices, Señor, presenta tú. Esto me interesa mucho porque, claro, quien nos puede escuchar puede decir, bueno, voy a colportar, esto es un ministerio de milagros, y es así, totalmente, literal. Pero estoy convencido de que también habéis pasado momentos muy difíciles, de que ha habido experiencias, bueno, pues que, como decías ahora, ¿no? Que te dicen que no y pues cierto desánimo quizás. Podéis contarnos, porque a veces nos enfocamos siempre en lo bonito o en lo que es de color de rosa. Si hemos estado 44 años, no es porque el desánimo ha sido algo largo, constante o duradero, sino que son situaciones, que Esteban te va a contar ahora algunas experiencias en este sentido, pero inmediatamente viene la bendición. Nosotros, mira, si hay un texto que yo he vivido cumplido en mi vida, siempre, es Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas le resultan para bien. Todo. Entonces, cuando ha habido algo negativo que dices, bueno, que nosotros nunca lo hemos vivido así, de qué negativo, porque es que sabíamos, o sea, nos tiene tan mimados el Señor, que no puedo decir que sea bendecidos, sino mimados, que cuando nos ocurre algo malo, yo ya no pienso en el malo, sino que pienso, bueno, pero ahora viene la bendición. Ahora vino la bendición, como la inundación que tuvimos en casa hace casi 2 años. Estábamos cuidando de su mamá y él colportaba en Guipúzcoa, ahí cuidando de la mamá, que es mayor, y nos llama un vecino a las 6 de la mañana, chorrea agua de vuestro garaje. Ay, Dios mío.
Donde tengo Bueno, todos los pero- libros, almacén de libros. Tienes el almacén ahí. Exactamente, es que salía al garaje donde estaba todo el almacén de libros. que- Lloviendo, que ves que está lloviendo en el garaje donde están los libros. Bueno, pues bueno, vamos, pero por el camino, 65 kilómetros a nuestra casa, por el camino íbamos pensando, Señor, esto tú siempre lo has cumplido y seguro que ahora viene la bendición. Bueno, llegamos al espectáculo dantesco, sin luz, bueno, un espectáculo, el vecino asustado. Pero ahora viene la bendición, llega el seguro y nos pone suelo, toda la planta de abajo que era de madera se inundó toda, la madera resistió increíblemente y nos pusieron todo nuevo. Las cosas negativas que nos han pasado, al final, no, dando gracias a Dios, pues decir, pero Señor, pero si estamos mejor que estábamos. Por ejemplo, ahí en un bar, entonces eran la madre y el niño, ¿no? Con la dueña. El libro, El libro, te refieres, los dos que tomos. promocionabais sobre todo ahí. Sí, Eso, la eso. madre del niño, que es un Y clásico. la mujer, clásico. una mujer agradable, de buen carácter, iba a firmar. Ya estaba todos los datos y solo faltaba la firma. Cuando va a firmar, como si fuera la voz del diablo, como los compres te los quemo. Fíjate. Miro para allí, que es tu marido. Dice, sí, es carpintero, que tiene la carpintería aquí al lado. Estaba bebiendo cerveza. Me quedo así, voy donde él, le presento a él media hora ahí, era hablar con una pared, y me di cuenta que estaba echando perlas a los cerdos, y ya cuando vi que esto, pues me sacudí el polvo del zapato y salí, ¿no? Porque nunca me habían, de una manera muy desagradable. Pero cuando salí de ahí sentí que el Señor me dijo, tú tranquilo que ahora viene lo mejor. En ese lugar todo fueron ventas, todo de los sitios el resto todo fueron ventas. Y así nos ha pasado en sitios que donde ha habido dificultades, en la avanzada misma, donde más problemas tuvimos, antes se organizó la iglesia, en 6 años se organizó la iglesia. O sea, Fíjate, dentro del colportaje, y habéis comentado ahora un término de avanzada, ¿podéis explicar un poquito en qué consiste? Porque es un colportaje diferente, ¿no? Y muy relacionado con la pregunta de antes de quién es Jesús para vosotros. Claro. Porque esa es la principal motivación del colportaje. Exactamente, esa es la motivación, ¿no? Entonces, bueno, el colportaje de avanzada es un término que se acuña aquí en España, pero que en América se les llama pioneros. Pionero puede ser un colportor que va a un lugar donde no hay obra establecida, no hay una iglesia establecida, puede haber un grupito de hermanos, puede no haber nada, y trabaja con el Señor, evidentemente, Él es un pobre instrumento para llegar a consolidar una iglesia. Ese ha sido siempre nuestro objetivo al llegar al lugar. El colportaje de avanzada a nosotros nos viene dado por el Señor claramente. Cuando yo me caso con Esteban, que soy de La Coruña, de la iglesia de La Coruña, me voy a Guipúzcoa, donde él vive con sus padres, resulta que no hay ninguna iglesia en todo Guipúzcoa. Solo hay un par de hermanos, él y otra familia en Eibar. Entonces asistíamos a la iglesia de Bilbao. Yo llegué en 1979, septiembre de 1979, al País Vasco. En ese mismo tiempo llega un pastor con una visión, que era José Antonio Ortiz, que es establecer iglesias, o sea, él tenía una mentalidad de pionero, de establecer iglesias en los lugares de Euskadi donde no había, porque entonces cuando él llega solo existía la iglesia de Bilbao. Bueno, nosotros como estábamos en Guipúzcoa, él nos anima con una familia de hermanas que surgen también del colportaje, de otro compañero, y nos reunimos en San Sebastián, 4 o 5 personas. en un piso. Ese es el origen de la iglesia de San Sebastián. Y bueno, tuvimos el privilegio de verla organizada, ¿no? Trabajamos unos años, en 3 años se organizó San Sebastián, 1984. Empezamos en 1981 a reunirnos en ese pisito. Entonces, claro, ya nos entró el gusanillo, ya habíamos vivido esa experiencia. Qué bonito, que además a nosotros lo que nos gustaba no eran las iglesias grandes, sino el grupito pequeño. Siempre hemos sido muy amantes del grupito pequeño, la iglesia pequeña, familiar, todos unidos, ¿verdad? Así que, bueno, pues cuando la iglesia estuvo establecida, a Esteban le nombran director de la iglesia, con 27 años por ahí, y nos vamos a León. Bueno, lo de León tiene miga, porque ningún colportor quería ir a León. Ninguno de los buenos colportores que había, campeones de colportaje, que nos daban 8.000 vueltas, ninguno quería ir a León. ¿Por qué León no? Porque León entonces era una zona de curas, de guardias civiles, de monjas, muy Terreno católica, difícil, terreno cerrada, duro. cerrada.
Bueno, pues allí nos mandó el Señor, nos proponían otros lugares como Granada, etcétera. Sin embargo, nosotros, tanto él como yo, sentíamos que nuestro destino era León. Nunca habíamos estado en León, no conocíamos a nadie de León y solo sabíamos que León era una zona fría. Tuvimos oportunidad de conocer que era fría, no lo siguiente. Pero en cuanto al Evangelio fue todo bendición desde que llegamos. Y quedó establecida la Iglesia en 1994, 6 años después. Entonces ya el gusanillo ya lo tienes, gusano enorme, ¿no? Ya lo tienes en el cuerpo, esto ya no lo puedo dejar. Y bueno, pues de León a Albacete, Albacete-Burgos, Burgos-Basauri. Bueno, abriendo obra con este ministerio. Sí, y llevando el Evangelio, o continuando, ¿no? Lo que habían dejado otros pioneros antes, ¿no? Como fue Albacete y Burgos. Y llevando el Evangelio, que al final pues es lo que ha nutrido vuestra vida. Esto ha sido muy gratificante y ha sido la gran bendición. Mira, y yo esto me gustaría contarlo, porque hay semanas, efectivamente, hay épocas, porque uno no está bien, porque igual el terreno donde estás no encajas con la gente, en fin, hay multitud de situaciones que te pueden llevar a que tengas una mala semana. Pero el colportor de avanzada, que se tiene que ocupar del grupo en el que está, eso lo tiene que dejar atrás, se lo olvida, porque tiene que preparar el culto del sábado, porque tiene que animar a los hermanos, porque tienes la alegría enorme de estar con tu gente, entonces se te han olvidado lo malo o negativo que hayas tenido esta semana. Y cuando llega el lunes tú estás nuevamente enchufadísimo porque has pasado el sábado bendecidísimo, porque además si hay una labor pastoral que el Señor bendice es la de pioneros. Entonces tú llegas el lunes y te has olvidado de que hayas tenido una mala experiencia o no hayas vendido lo suficiente. Das gracias a Dios porque aunque no vendas, nunca te ha faltado que comer. Entonces, bueno, pues, o sea, yo no concibo el colportaje sin el colportaje de avanzada. No lo concibo. ¿Creéis que hoy, año 2023, que estamos haciendo esta entrevista, es más difícil esta labor del colportaje que antes? Yo diría que es diferente, ¿no? Los libros antes se vendían mejor que ahora, pero el tema de la salud, que es nuestra entrada, ¿no? El brazo derecho del trabajo, de la obra, pues está más de moda que nunca, ¿no? Porque la gente demanda conocimientos, soluciones especialmente, ¿no? Entonces, con nuevas fórmulas, como es la de formación, porque en estos últimos años nosotros íbamos como visitadores también, ¿no? O sea, centros de salud, hospitales, íbamos ahí con nuestro presentador como un visitador. Entonces, claro, llevas formación y entonces es el texto de la formación. Ya no lo presentamos, quitábamos la palabra libro, sino manual de consulta, una guía de soluciones a problemas actuales. Entonces, los 20.000 aproximadamente colportores que hay en el mundo dicen que efectivamente hoy está vivo el colportaje, ¿no? Aunque en Europa haya bajado. Y luego pues hay textos inspirados que dicen que hasta el fin del tiempo de gracia habrá lugares donde el colportor trabaje, ¿no? Entonces, si hay un ministerio que realmente, aunque parezca muerto, sigue vivo, es este ministerio, porque es el Señor el que va al frente, ¿no? Me gustaría que pudiésemos aprovechar esta situación y esta conversación pues, que estamos disfrutando, creo, ¿no? Para que enviéis un mensaje a todas esas personas pues, que quizás escuchándos, oye, les ha entrado el gusanillo siguiendo Ojalá, esa idea. Ojalá sea así. Y que podáis enviarles un mensaje de motivación. Yo os dejo. Así, este minuto final de oro sigue siendo vuestro. Sí, pues yo, por ejemplo, lo que diría, si queréis una experiencia espiritual buena, colporta, porque yo cuando trabajaba antes de colportar en una oficina, los jefes cuando entraban, la gente bajaba la cabeza y estaba a lo suyo porque no querían estar delante del que te controla, ¿no? Aquí lo bueno es que trabajas con el jefe, ¿no? Entonces, él es el que va contigo y espiritualmente te deja marcado completamente, ¿no? Con la Biblia, te cuento una anécdota. Yo estaba en un pueblo de Guipúzcoa, en una clínica dental. En la sala de espera llevo el Nuevo Testamento ahí en el bolsillo con Salmos y Proverbios y estaba leyendo la palabra mientras esperaba a la dueña y en eso me dice la empleada, oye, que ya te atiende. Sale con la mascarilla, los guantes, que estaba ahí. ¿Qué traes? Y yo con el espíritu del cielo, es un material de salud
A mí esto ya me lo han presentado. Para que veas qué presentación, ¿no? Y compraste y dice, no, pues ahora es el momento. Venga, apúntame, ¿cuánto cuesta? 225 eran la enciclopedia de los alimentos. Dales el importe y ya se le entregan los libros a ella. Y sí, y se mete. Todo eso en 2 minutos. Fíjate. Entonces, yo lo que digo a la gente, para mí no es venta de libros, es trabajar con el Señor, hablar con Él todo el día, disfrutar. Yo hay veces que en el coche me pongo a llorar, yo no soy de lágrima fácil, y estoy tan emocionado con el Señor que digo, Señor, si es que me emocionas constantemente porque estás obrando sin parar, ¿no? Entonces, yo me acuerdo un viernes que tenía un montón de visitas, digo, uy, este va a ser un día redondo, y realmente al final de mi trabajo nada, y luego una llamada de un juzgado, un desconocido que quería los libros, que ni llegué a verlos, los dejé allí, y él siempre te dice, si soy yo el que vendo, o sea, tú no mires tú lo que tú haces, sino lo que yo puedo hacer por ti, ¿no? Y ese yo creo que es el secreto, dejar que él trabaje, él sea el protagonista principal, ¿no? Eso es, al colportaje no se llega buscando ganar dinero. Para eso hay otras formas en este mundo, ¿no? Al colportaje se llega cuando te has enamorado de Cristo, cuando ves, porque todo lo hace Él, ves los milagros que hace en tu vida, sientes su llamado y quieres servirle. Lo que ha contado Esteban, no exageramos ni un ápice. A veces que ha llegado a casa y me ha dicho, pues hoy no he entregado nada. Nunca le he dicho, oye, qué mal, no vamos a poder pagar el colegio de los hijos, la hipoteca de la casa, no. Pues oye, si no has entregado hoy, pues ya entregarás mañana, no pasa nada. Porque el que nos llamó, o sea, cuando nosotros nos casamos, teníamos absoluta seguridad, a pesar de lo jóvenes que éramos, teníamos la absoluta seguridad de que nuestro matrimonio funcionaría y que iría bien, por la forma en que nos conocimos y cómo el Señor dispuso todo. Pues cuando Él empezó a colportar, teníamos la absoluta seguridad de que el Señor nos daría por lo menos para comer y los gastos necesarios. Nunca hemos dejado de pagar un recibo, nunca hemos debido nada a nadie y todo hemos podido cumplir siempre. Así que cuando el Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que de lo demás Él ya la lleva a la cuenta, te puedo asegurar que es verdad. Porque muchas veces yo decía, pero a ver, no me coinciden las entradas con las salidas, pero aún así me ha sobrado dinero. O sea, estas matemáticas no me cuadran. Y bueno, pues el Señor lo hizo todo. Y bueno, pues yo, que soy una enamorada del colportaje de avanzada, ¿no? Porque lo he visto, como te digo, de 1979 ahora 5 iglesias organizadas en lugares difíciles, como eran León, Albacete, Burgos. Y ves ahora esas iglesias, la última, Basauri, que es la joya de la corona, es la niña de nuestros ojos, se ha organizado ahora el 18 de febrero con 52 miembros, ¿no? Nosotros llegamos ahí, es una historia muy bonita, es la respuesta a una oración que Esteban hace el día de su cumpleaños, 19 de febrero del 2007, hace una oración, un pedido al Señor, y el Señor nos da ese regalo maravilloso. Entonces yo le diría a todos esos hermanos que están diseminados por la geografía española, que quizás no tienen una iglesia adventista cerca o les pilla lejos, que consideren la posibilidad de ser ellos pioneros en el lugar donde estén. Que se junten con otros poquitos hermanos y que crean, sean colportores o no, pero que se hagan pioneros. Si son colportores, estupendo, porque esa será la puerta de entrada a muchos lugares que ahora no tienen acceso. Pero si no lo son, que se consideren pioneros del Señor. Y entonces estaremos dando un paso más grande para la venida del Señor, ¿no? Que es lo que queremos todos. Loli, Esteban, muchas gracias por ser vosotros pioneros. Un placer. Por una vida llena de milagros. Llena de milagros. En donde habéis puesto a Jesús como el protagonista de vuestra vida. Y eso se nota. Así que gracias por inspirarnos. Gracias a ti. Vosotros. Gracias.